Bienvenido a su primer paso para dominar el arte del trading fundamental. En este video vamos a entender lo que son las noticias fundamentales, el calendario económico, los eventos fundamentales más importantes. Así que vamos a profundizar en lo que es la macroeconomía, vamos a entender todos los componentes clave y centrales que impulsan los activos que nosotros operamos en términos de forex, acciones, índices y todo lo demás con lo cual hacemos trading. Así que no se preocupe que yo también estuve detrás de la pantalla frustrado y confundido. Es por eso que en este video explicaré de una manera súper simple para que usted entienda todo esto y no debe pasarse nada por alto. Si realmente usted quiere subir su nivel de educación, está en el video adecuado, así que detenga sus distracciones y escuche. Ahora, ¿qué es exactamente la macroeconomía y los eventos fundamentales? Bueno, lo que haremos es analizar el desempeño económico en su conjunto. Entonces, imaginemos que nosotros somos un satélite con una cámara apuntando hacia la Tierra y nosotros queremos concentrarnos en algo en específico, ya sea un individuo, una calle o una edificación. De la misma manera es lo que hacemos con la lectura fundamental. Nosotros vamos a querer tener una visión de una economía para entender cómo afecta un activo o una divisa. O si nosotros queremos ver el panorama general de la economía, entonces nosotros vamos a ver o buscar las cosas que queremos entender si estamos viendo una cantidad decente de crecimiento en una economía. Entonces, si una economía se encuentra tomando un escenario expansivo, está creciendo, lo que significa es que las cosas se ven bien, se ven increíbles, la economía está funcionando muy bien. Entonces, si estamos en un escenario donde hay contracción, donde la economía se está contrayendo, donde las cosas realmente no están viendo un crecimiento adecuado, vamos a querer entender inicialmente la fuerza laboral. ¿Por qué? La fuerza laboral constituye una gran parte de la economía. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un escenario en el cual se está agregando una cantidad decente de empleos, la tasa de desempleo es baja y los salarios son altos, ojo a este escenario, por supuesto, nosotros vamos a querer y tenemos que entender la inflación. ¿A qué tasa están aumentando los precios de los bienes y servicios? Porque si están aumentando, generalmente hablando, nosotros tenemos una economía caliente. Entonces la economía es sólida porque la gente está básicamente gastando su dinero. Así que por supuesto los precios de los bienes y los servicios van a subir. O si estamos en un periodo en el que la inflación está cayendo y en lugar de eso estamos teniendo deflación en la que los precios están bajando en una economía que no es tan sólida. Otro indicador importante, por supuesto, son las ventas minoristas. A ver, las ventas minoristas representan el gasto general de los consumidores y cuando los consumidores gastan más, están estimulando la economía. Llevamos en el empleo y quien gasta, que son los que tienen empleo. Entonces, esto es realmente de entender para una economía. Si nosotros nos dirigimos a la economía, por ejemplo, de Reino Unido, nosotros vamos a querer entender cómo se está desempeñando el crecimiento y cómo se desempeña esa economía, por lo que eso le va a dar el valor a la libra esterlina frente a otras divisas. Entonces, hay una serie de cosas para ver, las cuales vamos a profundizar en este video con más detalle. Antes de avanzar, recuerde unirse al canal de Telegram gratuito que tenemos en la descripción a través del enlace y vaya a los mensajes anclados y va a encontrar 2 PDF secretos que he escrito para usted. Sin duda alguna, esto le va a ayudar muchísimo a mejorar su trading. Bien, ahora vamos a continuar con indicadores claves, comenzando con el PIB, el Producto Interno Bruto. Cuando miramos el PIB, él nos da una idea de cómo se está desempeñando una economía como tal. Con este indicador nosotros medimos el crecimiento de una economía y podemos entender si la economía se encuentra en expansión o no, y el resultado lo vamos a ver en el calendario económico. Entonces vamos a ver las lecturas del PIB, que podemos verlas mes a mes, trimestre a trimestre o año a año. Tenemos lecturas negativas, lo que va a significar que la economía se está contrayendo. Es muy fácil. Ahora, cuando nosotros tenemos números negativos consecutivos mes a mes, eso significa que tenemos una recesión potencial, una recesión técnica o una llamada recesión técnica para una economía. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos el PIB. ¿Por qué? Si vemos lecturas negativas consecutivas, significa una contracción, como lo acabamos de decir, lo que es una recesión técnica. Esto va a disminuir el valor de los activos en esa economía relacionada. Por lo que si, por ejemplo, estamos hablando del Reino Unido y entra en una recesión técnica, entonces el valor de las acciones y los índices van a bajar y el valor de la libra potencialmente va a bajar en relación con otras divisas, y allí es donde vemos la fluctuación de la libra esterlina con otras divisas. Esto también va a pagar la inversión extranjera. Es quien ayuda a la economía o puede ayudar a que sea un intento potencial de ayudarla a que suba. Entonces, al tratar de impulsar la producción, las economías dependen en gran medida de la inversión extranjera. ¿Cómo? Las economías dependen de la inversión extranjera, así que debemos prestar atención al PIB. Ahora vamos con la inflación. Esta es la tasa en la que aumentan los precios de los bienes y servicios, por lo que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una economía que realmente se está calentando, lo que significa es que la gente sale a comprar y gastar dinero. Entonces, cuando se está gastando dinero, ¿qué crees que van a hacer las empresas que están ofreciendo estos bienes y servicios? Porque hay tantas personas comprando y gastando, los precios van a subir. Así que cuando nosotros tengamos mucho gasto, los precios de los bienes al consumidor, servicios al consumidor,
consumidor van a subir, van a estar en aumento. En ese caso, nosotros podemos decir que tenemos una economía caliente. Entonces, para tener una idea de en dónde está la inflación en una economía, vamos a observar el IPC, que es el índice de precios al consumidor. Esto nos da una idea de los precios generales de los bienes y servicios para el consumo diario, ¿verdad? Como las facturas generales, alimentos, energía en general. Luego de eso, nosotros tenemos otra noticia que es el PPI, el índice de precio de los productores. Ahora, con el PPI, estos son los costos de los productores de los bienes y servicios que van hacia los consumidores, por lo que si los precios aumentan, eso también se le va a transmitir al consumidor y luego nosotros como consumidores contribuiremos al aumento de una inflación en general. Entonces, en la economía tenemos inflación, pero también tenemos deflación, donde los precios de los bienes y servicios están ahora cayendo y caen tan drásticamente porque los consumidores no están gastando. Los consumidores son reacios al gasto, no están gastando y usualmente sucede porque el mercado laboral no es bueno, los salarios son bajos y el empleo está disminuyendo. Entonces, de esta manera, obviamente, las personas son reacias a gastar dinero. Entonces, no se está estimulando la economía. Lo que significa es que si no hay gasto, los precios bajan para incentivar a que el consumidor compre. Entonces, si los precios siguen cayendo, es porque simplemente la economía no está bulliciosa, no está cálida, no está caliente, se está contrayendo. Ahora, si tenemos una economía fría, con todo ese estímulo que realmente está disminuido, la gente no gasta y con ello los precios bajan, lo que nosotros podríamos tener es una contracción del crecimiento, un crecimiento negativo, contrario, como lo expliqué antes, con una recesión. Ahora, en este momento, un claro ejemplo en el que los precios son malos para una economía es Japón, que históricamente sufrió con deflación y han estado recientemente tratando de levantar su economía, porque los consumidores simplemente se estaban mostrando muy reacios al consumo, al gasto, es decir, no quieren gastar dinero. Volvamos con la fuerza laboral. Ahora, hay varios componentes que observaremos aquí, comenzando con un cambio en el empleo o con la adición de empleos a la economía. Entonces, si tenemos una cantidad decente de cambio en el empleo, una cifra positiva, que esto lo vemos con la noticia del primer viernes de cada mes, el NFP, si se están agregando empleos, es una señal muy alentadora, es excelente para una economía, porque significa que tenemos más personas potenciales que están ingresando a la fuerza laboral, lo que significa que hay más personas empleadas, lo que significa que hay más personas gastando, ¿verdad? Hay más consumidores listos y preparados para gastar y para consumir. Entonces, allí la economía se estimula en conjunto. Entendiendo esto, vamos con la tasa de desempleo. Ahora, en términos grandes, para una buena economía, para que la tasa de desempleo sea baja, que es lo que es importante, se necesita menos personas desempleadas, ¿verdad? Menos personas reclamando beneficios por desempleo, que también es una noticia de carpeta roja en Forex Factory, lo que significa que hay más personas estimulando la economía y con ello también vamos a querer comprender los ingresos por salario, el sueldo por salario. A las personas se les está pagando realmente lo que es por el trabajo que realizan. Si a la gente se le está pagando más dinero, si los salarios están aumentando, las personas tienen más ingresos disponibles para salir, comprar, gastar y consumir, ¿verdad? Así que al gastar siempre la economía se va a estimular y eso va a ser bueno. Entonces, como mencionamos antes con la inflación de los precios de los bienes y servicios en aumento, si nosotros volvemos a tener un mercado laboral bueno, esto es excelente para la divisa relacionada con ese indicador, si es en Estados Unidos, Japón, Reino Unido, entonces también va a ser positivo para los índices que dependen de esa economía. Vamos con otra noticia o evento fundamental, que son las ventas minoristas y el gasto de los consumidores. Ahora, las ventas minoristas nos dan una indicación de cómo se está desempeñando el minorista y esto es importante al final del día porque vuelve al consumidor nuevamente. Estamos hablando del empresario minorista. Si nosotros tenemos un entorno económico saludable, tenemos un consumidor confiado, tenemos personas a las que se les está pagando dinero decente, la gente está gastando bien, ellos simplemente van a querer gastar, comprar en Apple, iPhone, comprar comida, ir de viajes, comprar ropa, comprar muchas cosas que para el empresario minorista esto va a ser saludable. Sus ventas van a aumentar porque el consumidor está contento y el consumidor está sano. Entonces, de esta manera nosotros tenemos nuevamente una economía caliente. Con todos estos indicadores económicos es realmente importante que no nos centremos solo en un área. ¿Te das cuenta? Nosotros debemos recordar que mencioné al comienzo del video la vista desde un satélite. El satélite es usted. Usted define a qué le quiere prestar atención. Si desea observar un panorama más amplio, si quiere comprender todos esos componentes claves del PIB, la inflación, el mercado laboral, las ventas minoristas, es importante para que nosotros podamos tener una visión de si los activos relacionados con la divisa que estamos viendo en el calendario económico va a subir a corto plazo o simplemente va a bajar. Y de esta manera nosotros podríamos confiar o desconfiar de una posición, de un trade a corto plazo. Una cosa que me ayudó a mí en mis primeros días fue tomar nota de los resultados de los indicadores, compararlos y revisar mes a mes con los de los 3 meses anteriores. Por supuesto, esa diferencia de análisis va a crear una diferencia
diferencia cuando operamos correctamente, ya sea que nosotros operemos la libra esterlina frente al dólar o estemos operando el euro frente al dólar. Entonces, así estemos viendo el panorama más amplio, nosotros vamos a poder formular una visión sobre hacia dónde se van a mover los activos en los cuales yo estoy operando. Ahora vamos a observar algo muy importante, que son las tasas de interés y las políticas monetarias de los bancos centrales. Ahora, ¿qué es exactamente un banco central y cuál es su papel? Bueno, un banco central es una autoridad gobernante en una economía y ellos tienen el objetivo y el mandato de garantizar la estabilidad económica y de los precios. Ojo ahí, por lo que ellos van a llevar a cabo acciones de política monetaria basándose en el desempeño de una economía para mantener controlada la inflación. Así que prestemos atención a la tasa de interés. Cuando una economía está creciendo y este crecimiento proviene de un mercado laboral fuerte en donde los consumidores están gastando y la inflación está aumentando, nosotros estamos armando normalmente en ese entorno de que vamos a tener tasas de intereses más altas. Lo que generalmente significa es que la moneda relacionada con ese evento económico, por ejemplo, en Estados Unidos, tenemos lo que se conoce como la Reserva Federal. Estamos hablando de que la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Si la inflación está en aumento, es porque estamos viendo un crecimiento decente de la gente consumiendo, en donde está gastando su dinero, están comprando. Entonces necesitan tener un entorno de tasas de interés más altas. La razón es que cuando tenemos tasas de intereses altas, vamos a querer enfriar potencialmente la inflación, porque no queremos que la inflación suba demasiado, porque eso va a causar un problema para la economía. En exceso es malo. Entonces, desde allí observaremos cómo los precios de los bienes y los servicios están aumentando demasiado rápido. Entonces, nosotros como Banco Central, siendo la Reserva Federal, vamos a aumentar las tasas de interés, porque recordemos que cuando estamos aumentando las tasas de interés, estamos aumentando los costos del consumidor en general en deuda. Por lo que, por ejemplo, las hipotecas, préstamos, cualquier tipo de tarjeta de crédito, el carro, lo que se paga con deuda aumenta. Entonces, como consumidores vamos a ser más reacios a querer gastar nuestro dinero, y está bien, no vamos a querer gastar tanto, igual hay gasto, pero ya el indicador fluctúa, entonces se gasta menos. Eso significa que la inflación debería comenzar a bajar, los precios de los bienes y servicios deberían comenzar a bajar, esto vinculado obviamente con un menor gasto de los consumidores. Y en este entorno de tasas de interés más altas, esto es alcista para una economía. ¿Por qué? Porque atrae a la inversión extranjera. Esto es muy importante. Recordemos que es el interés el que ganan los inversores extranjeros. Así que si tenemos una economía o un banco central como la Reserva Federal en los Estados Unidos y están aumentando las tasas para tratar de enfriar la inflación en este entorno específicamente en el que se está sobrecalentando la economía, ellos van a traer inversión extranjera, porque estos inversores extranjeros están buscando el mayor interés que puedan obtener de sus inversiones, el mayor rendimiento, por lo que eso atraerá la inversión extranjera. Y luego, como invierten los extranjeros realmente en esa economía, ¿cómo lo hacen? Pues si es en Estados Unidos, necesitan dólares, van a comprar dólares, por lo que pueden ser inversores extranjeros en Japón, Europa o Reino Unido. Ellos van a necesitar vender su moneda local, por lo que vamos a ver debilidad en la moneda en la que venden y tendrán que cambiar su moneda a dólares. Por otro lado, si tenemos una economía que no está funcionando tan bien, tenemos un mercado laboral de bajo crecimiento, no es bueno. La inflación está bajando. Entonces, un banco central busca tomar las medidas en la forma de recortar las tasas de interés. ¿Para qué? Para estimular el consumo y el gasto. Entonces, cuando se reduzcan las tasas de interés, se va a reducir el costo para nosotros. Van a reducir el costo de interés que nosotros estamos pagando sobre préstamos, deudas pendientes, hipotecas, tarjetas de crédito y todo lo demás. Esto es para intentar liberar algo más de efectivo para el consumidor, de modo que el consumidor va a salir simplemente, va a gastar y va a tratar de estimular la economía, y esto con el fin de evitar que se siga contrayendo aún más, porque si salimos y comenzamos a gastar nuestro dinero nuevamente de una manera agresiva, estaremos estimulando la economía, y luego eventualmente la contracción que ha estado ocurriendo en la economía debería comenzar a desacelerarse nuevamente, ya que el Banco Central ha reducido nuestro costo, podemos gastar más. Por otro lado, recuerde que esto desactivará potencialmente la inversión extranjera. El inversor busca unas tasas altas, el inversor extranjero. Entonces podríamos ver una debilidad en la moneda relacionada en la que se bajan los tipos de interés, porque los inversores extranjeros comenzarán a sacar su dinero de esa divisa y van a tratar de ir donde los bancos centrales tengan los tipos de tasas más altas, porque eso es lo que ganan. Ahora, con todo esto, si lo piensas muy bien, es un círculo que gira en torno del empleo, tasas de interés, el consumidor y los empresarios. Ahora, otra acción que toma un banco central en tiempos en que una economía no está funcionando tan bien es la que se conoce como flexibilización cuantitativa, por lo que efectivamente están tratando de imprimir dinero, están bombeando dinero a la economía para tratar de estimular de una manera agresiva las cosas cuando no va nada bien. Ahora, esto se puede hacer a través de varias operaciones en donde, por ejemplo, si estamos en una recesión
recesión económica como ocurrió en el año 2020, ya sabes por qué. Se podría estar en una crisis crediticia. Esencialmente una crisis crediticia es cuando los prestamistas pues no quieren prestar porque la situación del empleo no está buena y es probable que no les paguen, no recuperen su dinero de vuelta. Entonces, lo que hace un banco central es llevar a cabo estas operaciones de flexibilización cuantitativa en la que alientan a los bancos a prestar. ¿Cómo lo hacen? Dicen, miren, tomen este dinero, le estamos brindando facilidad. No esperamos que se apresure a devolvernos el dinero a nosotros como Banco Central, como Reserva Federal en el caso de Estados Unidos. No nos pague un alto interés. Esto es dinero gratis para usted, para que vaya, cobre usted un interés muy pequeño al consumidor para que el consumidor pida prestado y se estimule el gasto. Estamos hablando de las instituciones financieras, bancos nacionales y demás. Ahora, el consumidor, ese dinero que ha podido pedir con un interés muy bajo, lo va a gastar y va a invertir en la economía. Y allí es cuando se lleva esa acción de flexibilización cuantitativa. Ahora, cuando un banco central está llevando a cabo esa acción, es bueno para la economía, pero inicialmente podemos ver debilidad en esa moneda relacionada. ¿Por qué? Recuerde que efectivamente se está inundando los mercados con dinero que no estaba en circulación. Así que espero que hasta este momento usted esté tomando nota, porque los fundamentales son extremadamente vastos como nota, pero usted los comprende, va a subir de nivel la totalidad de la comprensión de su trading y lo empezará a ver y comprender de una manera profesional. Ahora, obviamente, nosotros estamos atrapados en este video sobre las limitaciones de tiempo, así que vamos por uno más para terminar este curso resumido de macroeconomía para que usted pueda aprender noticias fundamentales. Vamos con los eventos políticos y crisis financiera económica. Ahora, hay momentos en que estos eventos ocurren y puede tener un gran impacto en los mercados. Comencemos con los eventos geopolíticos. Hemos visto en el pasado que Rusia invadió a Ucrania y esto desató una guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, con esa guerra y con esa tensión geopolítica, esto trae incertidumbre a los mercados financieros. Cuando existe esa incertidumbre, los inversores están menos inclinados a querer invertir en activos como las acciones, porque normalmente veremos el mercado de valores venderse en tiempos de guerra y de crisis geopolítica. Y en ese lugar van a querer moverse a los refugios o safe haven. Estos son activos como el oro. El oro se considera un activo de refugio seguro. Es en donde la gente pone su dinero en tiempos de incertidumbre, ya sea de crisis geopolítica, crisis financiera y económica. Pero también tenemos monedas de refugio, no solo oro, como el yen japonés. Parece extraño, pero debido a que Japón ha sido una especie de economía estable, porque durante muchos años no ha sucedido nada demasiado drástico en su economía, en tiempos de incertidumbre, se ve al JPY fortalecerse durante tensiones geopolíticas o la crisis económica financiera que haya en el momento. También tenemos al franco suizo, que es muy saludable, es una economía muy sólida y lo ha sido durante muchos años y décadas. Y por supuesto, el dólar estadounidense, que al final del día está vinculado a la economía más grande del mundo. Es decir, los ojos están allí, pero cuando hay algo afuera externo, el dólar puede valorizarse. Así que también es un refugio seguro. Por lo que en estos periodos de gran movimiento hacia los refugios seguros y que vemos debilidad de activos como las acciones, cuando se trata de una crisis financiera y económica donde esencialmente hemos tenido estas enormes recesiones económicas como lo fue en los años 20, los años 30, 40 debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo fue en la crisis del 2008 debido a la burbuja hipotecaria y la más reciente en 2020 debido a la crisis de salud. Entonces, esencialmente estas instituciones financieras colapsan, los bancos colapsan, los consumidores están perdiendo empleos, no hay trabajo, simplemente no hay ningún estímulo sano para una economía. Es allí cuando tenemos una recesión potencial y aquí es donde nos referimos nuevamente a la necesidad de que los bancos centrales intervengan y tomen medidas para salvar una economía. En estos entornos lo que van a hacer es recortar las tasas, inyectar dinero en la economía para intentar estimular las cosas nuevamente. Entonces fíjate que ya entiendes cómo se estimula una economía. Ahora es realmente importante que tomemos nota de las señales de una crisis financiera o de una crisis económica, porque necesitamos ser muy conscientes de cómo vamos a posicionarnos, cómo vamos a buscar capitalizar antes de vender índices, acciones y comprar oro y yenes, porque durante esos periodos los índices se ven muy afectados como activos riesgosos. Nosotros vamos a tener ideas de inversión, por ejemplo en el oro. ¿Por qué el oro? El oro debería tener una tendencia alcista a raíz de estos eventos de crisis y eventos geopolíticos complicados o refugios en general. Hemos mencionado anteriormente que el oro se considera un refugio, es un refugio seguro. Él se beneficia y prospera mucho en tiempos de incertidumbre con tensiones geopolíticas, crisis financieras, crisis económicas, pero también es un gran beneficiario de la inflación. Si la inflación está aumentando drásticamente, los precios de los bienes y servicios a nivel mundial en todos los ámbitos están aumentando. El oro es una gran protección contra la inflación, porque donde tenemos inflación, los precios de los bienes y servicios, como ya sabemos, pues están aumentando drásticamente para cualquier economía. Entonces, digamos, por ejemplo, nuevamente, en los Estados Unidos, los precios de los bienes y servicios están aumentando
aumentando, y están aumentando tanto que el dólar simplemente pierde su valor en esencia, porque los costos de los bienes y servicios son altos, por lo que en ese momento el oro es una buena protección contra esa erosión monetaria, por lo que inversores y entidades se mueven hacia el oro en estos periodos. Esto es como cobertura contra esos periodos de alta inflación, simplemente mueven carteras. Debemos sin duda tener en cuenta el petróleo. Ahora, hay muchos componentes que componen al mercado del petróleo, pero veamos algunos puntos clave. En primer lugar, con el petróleo es extremadamente sensible a lo que sucede en la economía global. ¿Por qué? Si una economía o varias economías en general no van bien, pues la demanda de petróleo tiende a bajar porque no hay gasto, no hay consumo. Y luego los precios van a caer, como vimos por ejemplo en la crisis de salud de 2020. También es muy importante, justo antes de entrar en este punto, observar qué países, qué economías son grandes consumidores de petróleo y quiénes son importadores masivos de petróleo. Así que volviendo a mi punto con la crisis de salud del año 2020, donde tuvimos los cierres económicos, donde recordemos que todo comenzó en China, China cerró y China es la mayor importadora de petróleo del mundo. China es un gran consumidor de petróleo, por lo que cuando China cerró, los precios del petróleo cayeron durísimo. Vimos un crash en el precio del petróleo, vimos grandes ventas, llegó a cotizar en negativo, valía más un pollo de KFC que un barril de petróleo, por lo que esencialmente China cerró sus fronteras. Logísticamente la economía no se estaba moviendo, por lo que había menos demanda de uno o del gran importador de petróleo del mundo, por lo que los precios cayeron. Así que es extremadamente sensible a las condiciones económicas. Si nosotros estamos en un periodo de recesión económica, en términos generales, deberíamos ver caer los precios del petróleo. Si estamos en un periodo de crecimiento económico, la demanda de petróleo debería ser mayor, por lo que los precios van a subir. Y solo para redondear el petróleo, es importante tener en cuenta la correlación de las divisas con el mercado del petróleo. Por ejemplo, Canadá. Canadá es un importante exportador de petróleo, por lo que muchos de los ingresos de Canadá provienen de ventas de petróleo. Por lo que si, por ejemplo, vemos que los precios del petróleo están aumentando, esto va a ser bueno para la economía canadiense, porque es un gran exportador. Es bueno para Canadá. Así que esencialmente tenemos más ingresos para Canadá y el valor del dólar canadiense va a subir, tiende a subir. Pero por otro lado, si el mercado del petróleo está a la baja y están cayendo los precios, eso tendrá un impacto potencialmente negativo en el dólar canadiense, y esto me sirve para revisar mis trades en el dólar canadiense. Así que observe esa correlación también con el petróleo y otras monedas vinculadas a materias primas. Junte todo para desarrollar una estrategia inspirada en el análisis fundamental. Ahora que nosotros hemos repasado de los conceptos clave que componen el análisis fundamental, vamos a entender en resumen estos puntos de datos que son clave para que usted pueda formular una visión de satélite sobre una economía y sobre sus trades, que es lo importante. Eso le va a dictar un valor de los activos relacionados, ya sea la divisa, ya sean las acciones, ya sean los índices, ya sean los bonos. Y por supuesto, todo va a depender de cómo se esté desempeñando la economía de un banco central. Entonces usted, según eso, va a llevar a cabo acciones necesarias para darle estabilidad a sus trades a largo plazo. Por lo que entendiendo esto, usted tendrá una ventaja para obtener mejores sesgos día a día de los eventos fundamentales, y esto le va a dar una ventaja en su estrategia de trading, como la acabamos de hablar, más oportunidades. Así que espero que hayas disfrutado de este video. Asegúrate de unirte al Telegram de la comunidad que está en el enlace de Floppy. Mantente enfocado, activo, que nos vamos a ver constantemente en las sesiones en vivo hablando de los eventos fundamentales, sumando el análisis técnico y cómo el evento fundamental, los eventos y noticias fundamentales son tan importantes. No importa si hacemos scalping, si hacemos day trading, si hacemos swing, es muy importante que nosotros entendamos el contexto actual de las divisas que operamos, de los activos de refugio importantes como el oro y el yen japonés, para que nosotros podamos ser cada vez más profesionales y entender qué es lo que pasa en la economía en general y del por qué el mercado se movió durísimo hoy o por qué simplemente no hizo nada. Así que dale like, suscríbete, déjame en los comentarios todo lo que no entiendas o de lo que quieras entender para grabar un próximo video acerca de eso, y nos vemos en las sesiones en vivo de lunes a viernes haciendo trading siempre.